en cuyas células distribuyen generalmente sustancias nutritivas y oxígeno. En cuanto a su estructura, está constituida por tres capas. La interna, formada por tejido epitelial, la media, por tejido muscular y elástico, y la externa o adventicia, constituida por tejido conjuntivo, las venas. Estos vasos llevan generalmente el nombre de las arterias a las cuales acompañan. Generalmente por donde va una arteria regresan dos venas, es decir, que cada arteria está acompañada por dos venas satélites. Las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y tienen una estructura igual a la de las arterias, cuya diferencia principal se encuentra en la capa intermedia que poseen estos vasos. Es decir, que son menos elásticos y su capa externa es más gruesa y está formada por fibras elásticas y por colágeno. Los ramos venosos convergen unos con otros para constituir los vasos de mayor calibre, los cuales a su vez se reúnen entre sí para formar troncos gruesos venosos que van a desembocar en las aurículas del corazón. Por lo general, las venas transportan sangre pobre en oxígeno y producto de desecho. La baja presión sanguínea en las venas hace que la sangre que regresa al corazón se haga más lenta e incluso retroceda. Ante esta situación, las válvulas que poseen estos vasos ayudan al retorno venoso, impidiendo el reflujo de sangre. Capilares. Los capilares son vasos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas. El flujo de sangre que ocurre entre estos vasos se denomina como microcirculación. Los capilares se encuentran cerca de casi todas las células del organismo, pero varían en número en función a la actividad metabólica del tejido al cual irrigan. Los capilares se conocen como vasos de intercambio, ya que su función es justamente la del intercambio entre nutrientes y productos de desecho entre la sangre y las células que conforman los tejidos a través del líquido intersticial. La estructura de los capilares está bien adaptada a esta función, ya que sus paredes están compuestas por solo una capa de células endoteliales y una membrana basal. Anatomía del corazón. En la anatomía del corazón podemos encontrar las arterias. Como primer punto tenemos la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre pobre en oxígeno. Sale del ventrículo derecho del corazón y luego de un trayecto asciende de 4 a 5 centímetros y se bifurca en dos arterias pulmonares, derecha e izquierda, las cuales ingresan al pulmón correspondiente. Tenemos también presente la arteria aorta, que es la arteria principal que transporta sangre oxigenada. Nace del ventrículo izquierdo, continúa su trayecto ascendente en los dos pulmones, se incurva horizontalmente hacia atrás y luego desciende por la parte detrás del corazón, atravesando el diafragma y penetrando la cavidad abdominal. Y de esta forma se crea el callado de la aorta. Y de este callado se desprenden numerosas ramificaciones que van a irrigar el tórax, cuello, cabeza y miembros superiores. A la altura de la cuarta vértebra lumbar, la aorta se divide en las ilíacas primitivas y estas a su vez envían sus ramificaciones al abdomen y miembros inferiores, permitiendo de esta manera que la sangre rica en oxígeno y con nutrientes llegue a los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo vivo. Esto dicho según la Asociación Americana del Corazón 2021. Luego tenemos presente a las arterias coronarias. Las arterias coronarias se dividen en derecha e izquierda y van a irrigar todo el corazón, y estas se originan de la aorta. También está presente el tronco brachiocefálico, que nace del callado de la aorta y luego de un corto trayecto se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. La primera se volverá a dividir en varias ramificaciones e irrigarán el cuello y la cabeza. Y la segunda se ramificará e irrigará en el brazo derecho. También tenemos la carótida primitiva izquierda. Esta nace del callado de la aorta y se distribuye en sus colaterales en el cuello y cabeza. También está presente la subclavia izquierda, que nace de la aorta y se dirige hacia el brazo izquierdo, irrigando el mismo con sus colaterales. Las venas transportan sangre desoxigenada desde la periferia corporal al corazón. Y dentro de las venas tenemos presente a la vena cava superior,
La vena cava superior tiene 7,5 centímetros de longitud y está situada delante y fuera de la tráquea y el vago. Está rodeada por el pericardio y pasa por delante del pedículo pulmonar derecho y termina en la parte superior de la aurícula derecha. Nace de la confluencia de dos troncos venosos brachiocefálicos, el cual recibe el drenaje que se junta en las venas de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores. Está también la vena cava inferior, que se encarga de recoger y transportar la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores, pelvis, tejidos y órganos de la zona del abdomen y el tórax hacia la aurícula derecha, para que comience de nuevo la circulación pulmonar y luego sistemática. Por último, tenemos de las venas pulmonares, que según Torota y Derkinson 2006, nos indican que las venas pulmonares son el único conjunto de vena del organismo que se encarga de transportar la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. Las mismas se originan a partir de los capilares pulmonares que se unen y forman las vénulas, y luego las venas pulmonares, que son en un número par, que es el número 4, y 2 vienen al pulmón derecho y 2 a la izquierda, llevando la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Fisiología del corazón. Propiedades del miocardio. Después de saber que el miocardio es la porción del corazón encargado de la contractilidad, conformado por células musculares especializadas, las que poseen 5 características esenciales. El cronotropismo, que es la capacidad que posee una célula para generar un potencial de acción por sí misma, sin la necesidad de algún estímulo externo. Después tenemos el dromotropismo, que es la capacidad de transmitir el impulso nervioso a lo largo de las células del corazón, que depende de la disposición de las fibras, las longitudinales, que conducen mejor el impulso en relación a las transversales. El vagotropismo, que es la capacidad de generar un potencial de acción frente a un estímulo. Después tenemos el isotropismo, que es una cualidad del miocardio que indica el grado de la fuerza que desempeña para vencer la resistencia del peso de la sangre contenida y la presión de las válvulas que comunican con los vasos. Por último tenemos el lusitropismo, que es la fibra que deja de sufrir tensión ya que no hay estímulo que la excite y tiene relación con el ingreso de la sangre en las cavidades del corazón. También tenemos la actividad eléctrica del corazón, que es la acción de bombeo que proviene de un sistema de conducción eléctrica que coordina la contracción de las cavidades del corazón y de todas las células musculares en una secuencia ordenada. Esta está formada por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. Una parte especializada del corazón, considerada el procesador electrónico, el nódulo sinusal, es una pequeña masa de tejido especializado localizado en la aurícula derecha, la cual genera un impulso eléctrico hacia las aurículas y al nódulo auriculoventricular. Este nodo es un segundo procesador encargado de comprobar si el nodo sinusal ha cometido algún error, actuando como filtro, si hay más pulsos eléctricos de los necesarios o enviando sus propios pulsos en caso contrario. Esta estimulación eléctrica viaja a través de las vías de conducción y hace que los músculos se contraigan y expulsen la sangre. Las aurículas derecha e izquierda son estimuladas primero y se contraen para bombear sangre a los ventrículos. Luego se dirige hacia los vasos sanguíneos. En el nódulo auriculoventricular, los impulsos se retrasan durante un breve instante, lo cual permite que las aurículas se contraigan una fracción de segundos antes que los ventrículos. Después de cruzar el nódulo, la corriente continúa a través del canal haz de His hasta llegar a los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. También tenemos la actividad mecánica del corazón. La energía circulatoria proviene de la fuerza contráctil del corazón y esta se expresa en dos fases, según Guarderas 1971. Sístole.
es la fase de contracción de los ventrículos. Aquí el corazón disminuye de volumen y expulsa la sangre hacia la aorta o arteria pulmonar. El flujo sanguíneo vence la resistencia de las válvulas sigmoideas de estos dos vasos. Además, se cierran las válvulas auriculoventriculares, impidiendo que la sangre retorne. Y la diástole, que es la fase de relajación o reposo de los ventrículos. Estos aumentan de volumen con la sangre que proviene de las aurículas, y a su vez, estas cavidades se llenan de sangre proveniente de las venas. Circulación. Según Guarderas, el sistema cardiovascular se compone de dos sistemas de riego denominados circulación mayor y circulación menor, en donde el corazón es la bomba encargada de poner en marcha ambos circuitos. La circulación mayor o sistemática tiene como objetivo llevar sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos periféricos. Comienza en el ventrículo izquierdo, desde donde sale la sangre arterial por la arteria aorta, que después pasa a través de ramificaciones, distribuye la sangre a todos los tejidos del organismo. Una vez que está en los tejidos, la sangre recibe el dióxido de carbono y productos de desecho, y así la sangre arterial se convierte en venosa, en los capilares, pasa a las venas y por ellas regresa al corazón, por las venas cava superior e inferior, que desemboca en la aurícula derecha. Circulación menor o pulmonar. Se inicia en el ventrículo derecho, desde donde sale la sangre venosa, por la arteria pulmonar que ingresa a los pulmones, en donde se ramifican formando capilares. A este nivel se produce un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, es decir, convirtiendo la sangre venosa en arterial. La sangre arterial es llevada a las venas pulmonares, derechas e izquierdas, las cuales van a terminar en la aurícula izquierda y termina la circulación menor. Luego pasa la sangre al ventrículo izquierdo e inicia nuevamente la circulación mayor. Enfermedades cardiovasculares. Las investigaciones realizadas desde inicios del siglo XX posibilitaron un avance al permitir comprender y formular tratamientos para las enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, la lucha contra los padecimientos degenerativos se extiende desde campañas que hacen conciencia social hasta intervenciones quirúrgicas que trabajan con la implantación de dispositivos más estructurados o electrónicos para regular el adecuado funcionamiento del corazón. Primer trasplante cardíaco. Gran parte de la lucha de las enfermedades cardiovasculares proviene de los logros de la cirugía cardíaca. En el año 1969 se realizó el primer trasplante cardíaco, hecho por Christian Barnard. Lo llevó a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Investigaciones del siglo XX. Según la Asociación Panamericana de la Salud, investigaciones permitieron un avance y una mejor comprensión con respecto a los tratamientos para las enfermedades cardiovasculares, y menciona que las investigaciones realizadas en el siglo XX demostraron que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Para estas enfermedades se han tenido que realizar intervenciones quirúrgicas y con dispositivos electrónicos para el control de trastornos del ritmo cardíaco. En 2013, los países de América se reunieron para la presentación del nuevo plan de prevención y control de las enfermedades como afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, la diabetes, el cáncer, entre otras. Aquí se abordaron iniciativas de prevención y control, tales como la eliminación de grasas trans en los alimentos, campañas para la ingesta óptima de sal y yodo, consumo de frutas y verduras, realización de actividad física, etc. Casi el 80% de las muertes por estas enfermedades se produce en los países de ingresos bajos y medios. Las afecciones cardiovasculares constituyen mayor parte de las defunciones y con el objeto de disminuir la mortalidad relacionada con estas anomalías, es fundamental que la prevención y el control se lleven a cabo en dos niveles. El primero del individuo y el segundo de la población.
En las estrategias poblacionales deben participar desde los gobiernos hasta las asociaciones de consumidores y la comunidad académica hasta los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Este mecanismo de inclusión surgirá gracias a una educación en la población en general, basada en los aspectos relacionados a estas enfermedades y sus formas de evitarlas. La diabetes y la hipertensión arterial son más frecuentes en personas mayores de 39 años, sobre todo entre mujeres. Esta se rige por la mayor prevalencia de los componentes de riesgo encontrados en estos conjuntos demográficos. Otro de los factores de inseguridad es el sobrepeso, la medida de cintura de riesgo, la vida sedentaria y el hipercolesterolemia. La mortalidad estimada en el periodo 2008-2014 en la población general fue: más del 20% está dada por enfermedad cerebrovascular e infarto agudo de miocardio y menos del 2% por hipertensión arterial con tendencia a disminución. Por otra parte, los avances recientes de la genética molecular permiten identificar pronto las alteraciones cromosómicas específicas asociadas en gran parte a las lesiones. Se prevén nuevos avances tanto en la exploración como en los estudios clínicos, en la genética molecular, diagnóstico molecular, las tecnologías transgénicas y de células madre. Otro de los métodos es el diagnóstico por la imagen. Esto se refiere sobre todo a la ecocardiografía tridimensional, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. La aparición de la ecocardiografía 3D en tiempo real ha dado lugar a diferentes trabajos que valoran la fiabilidad del método desde el feto hasta la persona adulta. La resonancia magnética tiene importantes ventajas para evaluar las malformaciones cardíacas, pues no requiere radiación ionizante. También la tomografía axial computarizada tiene ventaja, debido a su rápida adquisición de imágenes y gran capacidad de obtención de datos. Por otro lado, la ecocardiografía transesofágica es una herramienta que nos ayuda a controlar el funcionamiento ventricular. El desarrollo de técnicas quirúrgicas y procedimientos terapéuticos para tratar cualquier tipo de congénita no asociada a anomalías cromosómicas o sistémicas inviables ha permitido que no solo cardiopatías congénitas, la valvulopatía aórtica bicúspide o la coartación aórtica sean tratadas médicamente o corregidas con cirugía, sino que la mayoría de los niños con cardiopatías congénitas complejas y serias, como la tetralogía de Fallot, el canal de atrio ventricular común, la transposición de grandes vasos o el ventrículo único, alcancen un estado modificado por las intervenciones realizadas durante la edad pediátrica. Los métodos quirúrgicos actualmente son menos invasivos y más resolutivos, existiendo aproximadamente 140 procedimientos operatorios, como sería el cateterismo intervencionista. Cada plan de tratamiento será diferente según el paciente, la evolución médica y otros factores como las patologías o síndromes asociados. El interés prioritario busca siempre mantener una buena calidad de vida del paciente. Muchas gracias por su atención. Esta fue la exposición de Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular de la Licenciatura en Psicología Clínica, primer semestre, paralelo 1 y 2.
Si quieres ser sabio, aprenda a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Johann Caspar Lavater. A continuación, daremos paso a las preguntas realizadas al especialista a cargo de las estudiantes Irene Cueva y Stephanie Lozano. Buen día con todos. El día de hoy tenemos el placer y la oportunidad de compartir este espacio con un profesional de la salud, el doctor Touré Abdoulaye, de nacionalidad maliense, que está ejerciendo su profesión en nuestro país, Ecuador. Desde hace más de 4 años, el doctor Tour es especialista de primer grado en cardiología, en medicina general, integral y es médico familiar. Y hoy se ha dado cita para ayudarnos a despejar algunas dudas sobre el tema de la anatomía y la fisiología del corazón. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Ahmed Abdoulaye Touré y un gusto para mí y un honor para poder participar en esa reunión. Bienvenido con todos. Pues, para aclararle algunas dudas sobre la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias, doctor, por permitirnos compartir este momento con usted y que usted pueda compartir con nosotros sus conocimientos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué medidas se debe tomar en cuenta para cuidar la salud cerebrovascular? Bueno, ¿qué diría? Son bastante para cuidar la salud cerebrovascular. Sobre todo está enfocado en 3 cosas fundamentales, ¿no? O sea, evitar los factores de riesgo, tratar de comer sano y practicar deportes. Evitar los factores de riesgo en que en ese sentido tenemos que ver 2 cosas. Hay factores de riesgo modificables y no modificables en todas las enfermedades. O sea, crónica, ¿no? No transmisible. Y en este caso, en las enfermedades cerebrovasculares, los factores de riesgo no modificables son los genéticos. Los factores no modificables, los genéticos, uno no puede, o sea, cambiar su genética, ¿no? O sea, si tiene familiares de segunda, primera generación, o sea, padres, abuelos que han sufrido de enfermedad cardiovascular, esa es una genética que marca, que uno no puede cambiar. Pero hay factores modificables, que son los factores de riesgo dañinos, por ejemplo, consumo de bebida alcohólica, tabaquismo, que es muy importante, el tabaco, y, y sobre todo el no control de las grasas, o sea, mucho consumo de grasas poliinsaturadas como colesterol, triglicéridos elevados, son factores, esa triada es bastante dañino para la enfermedad cardiovascular. O sea, la dislipidemia, que consiste en triglicéridos, colesterol elevado, tabaquismo, bebida alcohólica, esos son, o sea, muy importante tratar de evitar esos. O sea, controlar los triglicéridos, dejar de fumar, dejar de tomar. Y entonces, el otro grupo que es comer sano, en este ámbito entra tratar de comer con poca sal. La sal es muy dañina sobre el corazón, la enfermedad vascular. La sal no significa que no puede comer sal, sino que la comida no sea muy salada. Eso es muy importante. Y una dieta equilibrada con fruta, vegetales, legumbres y poca carbohidrato. Y el otro grupo que es practicar, o sea, deporte, algún ejercicio físico que puede ser 1 hora diaria. No es necesariamente ir al gimnasio, uno puede ser en la casa, puede salir a caminar, caminata, en 1 hora diario, por 3 veces a la semana es suficiente. Estos son unos factores que uno tiene que tener en cuenta para tener una buena salud y evitar las enfermedades cerebrovasculares, que son una Muchas de gracias. las primeras causas de muerte actualmente en el mundo. Ya desplaza bastante enfermedad. Pueden verificar, pueden buscar las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial y anualmente cobra 17 millones de vidas en el mundo, que es bastante considerable. Y se estima que va aumentando. Eso, entonces hay que tener en cuenta en eso.
Sí, muchas gracias, doctor. Y justamente desde su experiencia, ¿cuáles son las Ujú. patologías más comunes relacionadas con el sistema cardiovascular en los ecuatorianos? ¿Y cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar en cuenta para evitar estas? Bueno, de todas las enfermedades cardiovasculares, lo que más he visto a los pacientes aquí es la hipertensión arterial, de todo el grupo de la enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial es bastante común. Es una enfermedad, o sea, se clasifica en dos grupos. El tipo 1 o esencial o hipertensión esencial, que es el factor genético igualmente. Ahí viene la genética, sube nuevamente pacientes que tienen padre, madre o abuelos hipertensos, obviamente va a desarrollar la hipertensión. Antes se decía que era a partir de los 45 años que empezaba a desarrollar la síndrome, pero ahora se ha visto con la evolución, el estrés y sobre todo la pandemia ha actuado, o sea, ha influido bastante. ¿Por qué? Porque el estrés del encierro que han pasado la gente más de un año, eso ha aumentado el tipo 2, la hipertensión tipo 2, que no es la genética, sino que esa sí se puede curar. O sea, aparte de controlarlo, se puede curar porque está relacionado a una causa primaria. Pero la esencial, tipo 1, es genética, es hereditaria. Eso no se puede modificar. O sea, solo hay que tratarlo, controlarlo, ir al médico a hacer chequeo. Y la recomendación es que hay bastante pacientes que he visto en la experiencia que han sido hipertensos jóvenes, 2, 3 años, que ni siquiera ni lo sabía, porque sencillamente no van al médico. O sea, la salud, como lo definen, la salud no es, o sea, la ausencia de enfermedad. O sea, la buena salud es un tema, o sea, es una definición bastante interesante, porque la gente piensa, yo tengo buena salud porque no tengo enfermedad, aunque a veces lo tienen y lo saben. Por eso uno debe ir al chequeo médico mínimo 2 veces al año, sí, incluyendo una cita médica al cardiólogo, hacer el chequeo cardiovascular, porque acuérdese que la mejor medicina no es la que cura, sino la que precae, o sea, la prevención es muy importante. A veces hay gente que pasan 2, 3 años sin ir al médico si no se siente mal, porque hay una hipertensión de los grupos de la hipertensión, hay una que se llama hipertensión asintomática, que es la más peligrosa, que es como lo suelen llamar la asesina silenciosa, porque uno lo puede padecer sin tener ninguna sintomatología. O sea, paciente, o a veces hay pacientes que tienen síntomas, que tienen dolor de cabeza, se toma, por eso hay que evitar automedicarse, se toma un paracetamol, o sea, un analgésico cualquiera, y no va al médico. Pero era, o sea, un síntoma del organismo para prevenirle que tenga la presión alta. He visto bastante. Y el chequeo, o sea, las tres causas fundamentales: comer sano, practicar deporte y ir de chequeo al médico cada 6 meses. O sea, 2 veces al año. Eso es mi recomendación. Muchas gracias. Y justamente hablando del estrés, ¿cuáles son las Ajá. principales afecciones al corazón que pueden ser producidas por el estrés? Bueno, el estrés realmente no solo el corazón, sino afecta bastante el organismo, bastante. Prácticamente casi todos los sistemas, todos los órganos. Y en el corazón especialmente, la hipertensión. Y también hay una enfermedad que se llama el síndrome de Takotsubo, que es una enfermedad causada por bastante estrés acumulado. Generalmente se ve en pacientes mujeres. Se ha descubierto primeramente o sea, en el continente asiático, lo relacionaba con fenómenos sobrenaturales, que decían que era una bruja, que, o sea, que venía, que cuando estaba durmiendo, te ahorca durmiendo, o sea, sobre culturas, o sea, asiáticas decían eso, hasta que lograron a descubrir que es una enfermedad muy interesante. Se ve, la mayoría de las, no significa que no afecta a los hombres, sino la mayoría de las veces se ve en mujeres postmenopáusicas, o sea, después de 45 o 55 años, empieza como, se llama el síndrome del corazón roto, lo han descrito así. Normalmente se llama la enfermedad de Takotsubo, que fue un nombre, se descubrió en Japón, es un nombre asiático, creo que Japón,
Y consiste que es aparte de bastante estrés, o sea, el estrés causa, o sea, que el corazón, la parte apical, que es la punta del corazón como tal, deja de funcionar, o sea, se convierte en forma de jaro. Por eso le pusieron ese nombre, que es un hara en japonés, que la parte de arriba funciona, la parte de la punta no contrae, se queda dilatado, o sea, y entonces inclusive si no se toma la medida puede llevar hasta la muerte al paciente. Es como un infarto, un ataque al corazón, un infarto en ese momento, pero lo bueno es que no tiene ninguna afección en las arterias, porque el infarto realmente es que una de las principales arterias se tapa, o sea, se obstruye por coágulo, por grasa y sucede el infarto. Pero en este caso, la arteria, lo hacen examen, la arteria está normales, es por bastante estrés. Por eso, que literalmente, como dice, que tengo el corazón, o sea, el corazón dañado, el corazón roto, existe. Eso es por el estrés. Realmente el estrés es bastante dañino. Y la presión, nuevamente, bastante estrés hace elevar. Yo he visto pacientes que realmente no son hipertensos, pero debido a factores, o sea, bastante estrés, empieza a elevar la presión y eso lo trata de manera, o sea, temporal, y luego cuando se elimina el factor estresante ya vuelve a la normalidad. Y Así aparte que de las buenas recomendaciones que ya nos ha presentado, ¿cuáles serían las principales que podemos rescatar para mantener una buena salud cardiovascular? una buena salud cardiovascular es controlar o sea, el consumo de grasa, muy importante, porque acuérdense que la salud, o sea, la arteria tiene, o sea, una afección a partir de las grasas, que pueden ser, o sea, los triglicéridos elevados o los colesterol. Eso es muy importante, porque se va eh, tapando la arteria, y cuando la arteria se tapa, eso provoca, o sea, el infarto. Y el tabaco. El tabaco daña bastante la arteria y pierde la integridad, que puede provocar una disfunción endotelial, que es el endotelio, que regula bastante función a nivel del corazón, controla la presión y tratar de mantener la integridad de la arteria. Entonces, cuando el tabaco afecta bastante esto, y cuando se daña, el mismo organismo trata de autorregularlo. Y ahí es donde empieza el problema, porque cuando hay una lesión endotelial, hay un daño en la capa de la arteria, viene, o sea, los trombos, viene, o sea, los glóbulos blancos vienen para tratar de reparar. Y en vez de repararlo, lo que nos hace al final un daño, o sea, termina tapando. Entonces, hay que evitar el consumo de alcohol, bebida alcohólica también entra en ese grupo, el tabaco, tratar de comer mucho más saludable, frutas, vegetales y practicar deporte. Con esos tres no va a tener problema con la salud. Y hacer chequeo, muy importante, 2 veces al año, aunque no sufre de enfermedad cardiovascular. Y si tiene factores de riesgo familiar, sobre todo tener hincapié en eso. Ir al médico, al cardiólogo, si tiene factores de riesgo, digamos que sus padres o abuelos sufren de la presión o han sufrido de infarto anteriormente, entonces hacer ese chequeo, eso es muy bueno. La prevención es muy importante. Bien, muchas gracias por esas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, ahora nos podría hablar un poquito sobre cuáles son los principales signos o síntomas de alerta que debemos de tomar en cuenta para recibir atención médica a tiempo ante un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. Ya. A ver, un infarto cardíaco es un dolor en el pecho. Obviamente hay más de 20 causas de dolor en el pecho que no son del infarto. Veo bastante pacientes en la consulta que vienen por dolor en el pecho, pero realmente que no tiene que ver con el infarto. Pero el dolor del infarto es un dolor típico. Es un dolor que generalmente es como una sensación de, o sea, que oprime el pecho, opresivo. Siente que como que alguien está oprimiendo el pecho. Y es un dolor que se irradia en el brazo izquierdo, aparte del brazo izquierdo, sube aquí a la parte del cuello hasta la mandíbula. Es con sensación de muerte inminente, o sea, que no puede respirar, se ahoga, dice como que me voy a morir ahora.
O sea, un dolor muy, muy intenso. Ya, aparte que hay dolores que se parecen con ese dolor, pero no tan intenso. Y además es un dolor que no se va a aliviar ni tomando analgésico, sino ese dolor hay que abrirle la arteria que está tapado y o en unos casos cuando llega el paciente con infarto ponerle morfina para aliviar el dolor. Es un dolor muy intenso. Eso es un síntoma, o sea, el síntoma principal, síntoma de infarto. Aparte de eso, viene con, generalmente, el infarto nunca viene solo, o sea, de un día a otro que uno se levanta se infarta, pero viene presentando, dando síntomas anteriormente que se llama la angina de pecho, que es un dolor menos intenso, pero parecido y relacionado generalmente con esfuerzo físico. Cuando hace algún esfuerzo físico, el paciente se cansa, se fatiga más de lo normal y tiene dolor en el pecho. De ahí debería alertarse, ir al médico antes que llegue el día del infarto. Que en el infarto sí, si no corre con mucha suerte, puede comprometer la vida del paciente. Depende de qué arteria se afecta y la dominancia de la arteria del paciente, que es otro tema un poquito más profundo, ¿no? Para que lo entienda, pero depende mucho de eso. Y la presión alta. Generalmente hay pacientes, inclusive si el dolor, si hay infarto, aunque esté durmiendo el paciente, se levanta del dolor. Dolor en el pecho y falta de aire. Y los síntomas principales de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, el paciente puede estar hablando en un momento, se queda, se le vira la boca virada, o no puede, o sea, la palabra empieza a hablar de manera incoherente, o sea, con lenguaje trépuloso. Y uno le llama, o sea, no se acuerda el nombre de quién es, por ejemplo. Esos son de accidente cerebrovascular. Se vira la boca porque generalmente el accidente cerebrovascular son dos causas. Hemorragia por rotura de una arteria por la presión muy alta, porque eso tiene que ser un paciente hipertenso que no está bien controlado, o por un coágulo de grasa, o sea, un coágulo de sangre, o por émbolo, o sea, de grasa, que puede tapar una arteria. Cuando eso es ataque isquémico, puede ser transitorio, que el paciente lo que va a empezar a sentir es que se le calambra la cara, se vira la boca, no puede hablar bien, de manera incoherente las palabras, y ahí debería salir al médico para el debido examen. Esos son principales síntomas de ataque isquémico o accidente cerebrovascular y de infarto. Generalmente son los síntomas principales. Claro, entonces debemos de tener en cuenta estos síntomas, como dice, para acudir rápidamente al médico y no dejar que esto afecte nuestra salud, ¿no? O si tenemos algún familiar, pues compartir esta información también, que es muy importante. Claro. Ya, entonces, bien, muchas gracias. Ahora para ponernos en contexto para la siguiente pregunta, que trata sobre la miocardiopatía, que esta es básicamente una enfermedad del músculo cardíaco, ¿verdad? Que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo. Entonces, efectivamente. ¿Cuáles serían las principales causas de esta enfermedad? Y tal vez esta tiene alguna relación con la depresión. Ya. A ver, la miocardiopatía son todas las enfermedades que afectan el músculo cardíaco, obviamente, como le había dicho. Ya. Entonces, ellos se clasifican en un grupo. En ese grupo, cardiopatía isquémica, que es lo que hablamos, infarto, angina, entra el miocardiopatía dilatada, que generalmente los pacientes le dicen que tienen, que le han dicho que tienen el corazón grande, el corazón hinchado, o sea, se dilata. Eso puede ser de causa, la mayoría de las veces es causa genética, pero también puede ser por causa alcohólica. Hay miocardiopatía de etiología alcohólica. Eso se ve a los pacientes alcohólicos y al final el corazón se dilata y lo lleva a una insuficiencia cardíaca. Y la miocardiopatía hipertrófica, que es lo que pasa ahí, que la musculatura cardíaca se hipertrofia. Eso también se suele ver en los pacientes, o sea, en los deportistas de alto rendimiento, que tanto el músculo trabaja que se hipertrofia, pero también es causa genética la miocardiopatía hipertrófica. Y la dilatada, la hipertrófica, displasia homogénica del ventrículo derecho, que suelen producir arritmias, y sobre todo hay que ponerle marcapaso a esos pacientes para prevenir unas arritmias malignas que puede comprometer la vida del paciente o llevarlo a un paro cardiorrespiratorio por taquicardia ventricular.
Entonces se le pone un dispositivo que se llama DAI, que es un marcapaso, que es como un desfibrilador que se lo coloca dentro del corazón para que cuando está en esa arritmia, para evitar esa arritmia, prevenir y curarlo. O sea, entonces la miocardiopatía dilatada en general son todas las enfermedades que afectan el buen funcionamiento del corazón, sobre todo el miocardio, porque hay enfermedades del pericardio que son pericarditis, que no tienen que ver con la musculatura como tal. Una cardiopatía isquémica por infarto afecta parte de la musculatura cardíaca y no puede, entonces pierde la FEBI, que es la fuerza de eyección del corazón, y pierde parte de la contractibilidad. Y eso al final evoluciona a una enfermedad, o sea, una insuficiencia cardíaca. Toda la finalidad de la miocardiopatía llega a la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad total o parcial del corazón de bombear, o sea, de cumplir con su función de bombeo de la sangre a través hacia todo el organismo. Y la depresión generalmente, o sea, como el síndrome depresivo ansioso o ansioso depresivo, o sea, tiene mucho que ver, o sea, la depresión y el estrés son factores que afectan bastante. O sea, son causas, ¿no?, de la cardiomiopatía. Sobre todo el tema del síndrome de Takotsubo, que le hablé, tiene mucho que ver también. Claro, muchas gracias. Bueno, y entonces, como última pregunta en sí, le queríamos pedir una recomendación de cuáles serían los alimentos que debemos de consumir para tener un corazón saludable y que nuestros vasos sanguíneos también funcionen bien. Ya, perfecto. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que había un grupo de pacientes que no sufrían de enfermedades cardiovasculares. Eso fue un estudio que leí muy, muy interesante en España, que son una población gitana, o sea, son los gitanos. Y entonces empezó a llamar la atención a los médicos, a los cardiólogos, a investigarlo, porque esa gente no sufre de enfermedad cardiovascular y eran muy longevos, o sea, vivían demasiado, hasta los 100 años. Y entonces llegaron a la conclusión después del estudio que la dieta de esa persona estaba basada en, o sea, frutas, legumbres y grano seco. Generalmente, casi ninguno comía grasa, ni, o sea, por ejemplo, la gente tiene una equivocación con el concepto de la buena comida. Pues, o sea, dice una buena comida, bastante carne, papita frita, o sea, como bien. Eso no significa como bien, sino una buena comida, una comida equilibrada. Por ejemplo, necesitamos, digamos, 3.000 kilocalorías en el día. Solo en el desayuno o el almuerzo se comen 3.000 kilocalorías. O sea, no está equilibrada la alimentación. No es la buena comida. O sea, que está rica la comida no significa que está buena, sino tiene que estar equilibrado con frutas, vegetales, granos secos, legumbres, o sea, y la carne que se va a comer, que no sea una carne con mucha grasa animal. O sea, por ejemplo, hay la carne, o sea, magra, como dicen, sin bastante grasa. La grasa animal, sobre todo, a ver, la grasa, por ejemplo, el pollo. La gente antes de comer el pollo debería quitarle la piel, que tiene bastante triglicéridos, o hervirlo antes de cocinarlo. La mayoría de las personas no lo hacen. Carne de chancho, por ejemplo, es una carne muy dañina, realmente. Y lo otro es los chicharrones, que es que la gente come, eso es altísimo en triglicéridos y colesterol. Entonces, tenemos que tener una buena alimentación en base de qué vamos a consumir, qué vamos a comer. No vamos a comer comida porque es rica en carbohidratos, en grasas, ¿no? O sea, sino equilibrarlo. Legumbres, vegetales, grano seco y carne magra. Eso sería. Y tratar de, sobre todo la sal. Consumo excesivo de sal es muy dañino para el corazón y para los riñones. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Y el ejercicio físico no puede faltar, que fortalece la salud cardiovascular. Y como dice, los profesores decían que hacer deporte, practicar algún ejercicio físico, es como prevenir en un futuro
como una cuenta de ahorro en el banco, pero que tú lo vas a sacar después de los 65 años, los beneficios. O sea, buenísimo para el corazón y no sufrirá bastante de enfermedades cardiovasculares y tendrá una muy buena salud cardiovascular. Así que de joven hay que aprovechar, practicar deporte y comer más sano, evitar los tóxicos que son la bebida alcohólica, el tabaco, que son muy dañinos para el corazón. Bien, muchas gracias, doctor, por impartirnos su conocimiento, por darnos recomendaciones valiosas realmente que deberíamos de aplicar todos en nuestra vida y por darse cita y compartirnos esto, su tiempo, que es muy valioso, y muchas gracias. Esperamos poder verlo pronto en algún otro webinar. Gracias. Listo. Bueno, Muchas gracias, muchísimas doctor. La sabiduría no viene de la edad, sino a partir de la educación y el aprendizaje. Anton Chekhov. Agradecemos a todos los participantes de esta casa abierta que han trabajado con esmero para que todo se realice con precisión y que nos han aportado información valiosa y práctica. Extendemos un agradecimiento a los especialistas, al doctor Hugo Flores y al doctor Abdullah Ahmed Touré, por brindarnos su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. En especial, queremos agradecer a la magíster Teresa Loma por su dedicación y compromiso con esta casa abierta y con su labor de enseñanza. No hay palabras para expresar la gratitud que sentimos por todo su noble trabajo. Agradecemos además a todos los asistentes por la atención prestada. Sin duda, todos salimos enriquecidos con el conocimiento impartido. Sin más que decir, les deseamos una feliz tarde a todos y todas. Muchas gracias.